Alejandro miraba el reloj, con el corazón latiendo cada vez más rápido. La ceremonia ya debería haber comenzado hace 15 minutos, pero algo no estaba bien. Algo crucial faltaba. Miró a su alrededor, tratando de ocultar su creciente ansiedad. No podía permitir que Sofía notara su preocupación. La joyería para ella, el collar y los anillos que él había prometido, no habían llegado. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Nadie, excepto él. El día había sido perfecto hasta ese momento. La mansión estaba decorada con flores blancas, la orquesta ya había tocado la primera canción, y los invitados esperaban con sonrisas de emoción. Pero Alejandro sentía como si todo se estuviera desmoronando poco a poco. Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde Sofía estaba con sus padres. Ella no podía saber lo que estaba pasando, no en ese momento. Había encargado la joyería con meses de anticipación. La había elegido con tanto cuidado, buscando lo que más le gustara, lo que más la representara. Ese collar simbolizaba no solo su amor, sino la promesa de una vida juntos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La joyería debía haber llegado esa mañana, como estaba previsto, pero algo había salido mal en el envío. Y ahora no había tiempo para solucionarlo. La llamada que había recibido unos minutos antes lo había dejado helado. El paquete había quedado atrapado en el tráfico de una ciudad vecina. Lo peor de todo era que la joyería estaba en una tienda de lujo a casi 2 horas de distancia. Ni siquiera había forma de conseguirlo antes de que comenzara la ceremonia. En un momento, pensó que todo estaba perdido. ¿Qué haría sin el collar que ella había esperado con tanta ilusión? ¿Cómo le explicaría a Sofía que todo había fallado? Miró a su alrededor. Había muchos ojos puestos en él. Los invitados comenzaban a murmurar. Alejandro sabía que tenía que actuar rápidamente. La boda era su sueño hecho realidad, pero no quería que se convirtiera en una decepción para Sofía. Sabía lo mucho que ese collar significaba para ella. De hecho, era más que un accesorio. Era el toque final, el detalle que ella siempre había imaginado en su día perfecto. En ese momento, una idea cruzó por su mente. No había tiempo para esperar. No podía dejar que la boda se arruinara por un malentendido o por un contratiempo fuera de su control. Decidió tomar el asunto en sus manos, como siempre lo había hecho en los negocios. Si la joyería no podía llegar a tiempo, él mismo la conseguiría. Sin decirle nada a nadie, Alejandro se despidió de sus amigos más cercanos con una excusa vaga y salió de la mansión. La tarde ya estaba cayendo, y él subió rápidamente al coche, decidido a hacer lo que fuera necesario. Condujo a toda velocidad por las calles de la ciudad, cada minuto sintiendo como la presión aumentaba. El collar perfecto, ese que Sofía había soñado, tenía que ser suyo, costara lo que costara. Llegó a la primera joyería que le vino a la mente, una tienda exclusiva donde se vendían joyas únicas. En su mente, había una única regla, nada menos que lo mejor. El dueño de la tienda lo miró sorprendido cuando entró, pero Alejandro no perdió tiempo. Explicó su urgencia, y el joyero comenzó a mostrarle piezas, pero ninguna le parecía lo suficientemente especial. Nadaba en un mar de opciones, pero el collar que necesitaba aún no estaba allí. Su mente corría en círculos, preguntándose si debería seguir buscando o rendirse. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que no debía rendirse. Y, entonces, algo apareció. Un estuche pequeño y elegante con un collar impresionante. Era justo lo que Sofía merecía. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro sacó su tarjeta de crédito, y el collar pasó a ser suyo. La sensación de alivio fue instantánea. Había hecho lo que parecía imposible. Ahora todo dependía de que llegara a la boda a tiempo. Sofía estaba en el jardín, rodeada de risas y conversación, pero no podía concentrarse. Algo no estaba bien. Aunque trataba de sonreír, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué Alejandro no venía? Los últimos días habían sido perfectos. La emoción de su boda, el amor en el aire, los planes que habían hecho juntos, todo parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo,
Algo en su corazón le decía que algo se estaba escapando. Miró hacia la entrada, esperando verlo aparecer, pero no estaba. Cada minuto que pasaba, se sentía más inquieta. En la mesa de al lado, su madre le hizo una seña, sugiriendo que fuera a la sala para vestirse, pero Sofía no podía moverse. Algo la detenía, como si un instinto le dijera que debía esperar. La joyería debía haber llegado hace horas, tal como había prometido Alejandro. Él le había hablado de ese collar con tanto cariño, casi como si fuera el objeto más importante para ambos. Sofía lo había imaginado tantas veces. La caja de terciopelo negro, el brillo del collar bajo las luces del salón, y cómo Alejandro le colocaría la joya alrededor del cuello mientras ella sonreía feliz. Pero no podía evitar preguntarse, ¿por qué no estaba ahí aún? ¿Qué había pasado? Quizás se había olvidado, o tal vez algo había salido mal. En su mente, la incertidumbre comenzó a crecer. De alguna manera, el día perfecto que había imaginado comenzaba a desvanecerse. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Quería que todo fuera perfecto. Quería que ese día quedara grabado en su memoria para siempre. Pero podría soportar que la joyería, el regalo que le había prometido, no llegara a tiempo. ¿Sería ese un detalle insignificante o algo que realmente podría echar a perder la boda? Sofía trató de calmarse, recordándose a sí misma que lo más importante era el amor que compartían. Pero aún así, sentía una punzada en el corazón. En ese momento, uno de los empleados del hotel se acercó rápidamente y le dijo algo al oído. Sofía no entendió completamente las palabras, pero algo en su voz la hizo estremecerse. Se giró hacia su madre, que la observaba preocupada. De repente, un sentimiento de desconcierto la envolvió. Se preguntaba si Alejandro estaba detrás de todo esto, si él tenía algo que ver con la desaparición de la joyería. No quería pensar mal, pero la duda se instaló en su mente. ¿Y si Alejandro se había olvidado del collar? Solo entonces, Sofía decidió ir a buscarlo. Sin decirle nada a su madre, dio un paso rápido hacia la salida, moviéndose con firmeza pero con una creciente ansiedad. Tenía que saber qué estaba pasando. Algo dentro de ella le decía que algo no estaba bien. Caminó rápidamente por los pasillos del hotel, pasando por los decorados que había ayudado a elegir. Cada rincón del lugar le traía recuerdos de lo que había planeado con Alejandro. Todo parecía perfecto, pero la incertidumbre la estaba consumiendo. Cuando llegó a la entrada, vio que Alejandro estaba de pie junto a su coche, con un rostro que denotaba cansancio pero también alivio. Sofía se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de sorpresa y sospecha. Alejandro se giró al verla. Por un momento, sus ojos se cruzaron. Algo en su expresión le hizo saber que había algo que no le estaba contando. «¿Qué está pasando, Alejandro?», preguntó, tratando de mantener la calma. Él la miró, algo confundido al principio, pero luego, su rostro se suavizó. «Sofía, lo siento. No quería que esto sucediera. Pero había un problema con la joyería. Bueno, tuve que ir a conseguirla a última hora». Sofía lo miró, procesando lo que acababa de decir. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también se sentía herida. «¿Por qué no me dijiste antes? Estaba tan preocupada por ti, por la boda. No sabía qué pensar». Alejandro dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Quería sorprenderte, Sofía. No quería que este detalle arruinara el día. Pero todo se resolvió. Mira». Abrió la puerta del coche y le mostró la caja de terciopelo negro que tanto había deseado. Sofía miró la joya, y por un momento, todo su enojo desapareció. Lo que veía era algo más que un collar. Era la prueba de que Alejandro había hecho lo imposible por ella. Sus ojos se humedecieron, y, por primera vez en el día, se sintió en paz. «Gracias, Alejandro. Sé que esto significó mucho para ti», dijo, tomándolo entre sus manos. «Lo más importante para mí es verte feliz, Sofía. Y hoy lo voy a hacer realidad», respondió él, sonriendo con sinceridad. Sofía,
Con el corazón lleno de emociones, abrazó a Alejandro. Sabía que, a pesar de los obstáculos, lo que realmente importaba era que estaban juntos, y ese amor no lo podría quitar nada ni nadie. Alejandro y Sofía caminaron juntos hacia la mansión, pero la tensión entre ellos aún flotaba en el aire. Sofía había logrado calmar sus dudas, pero algo en su corazón le decía que la historia de Alejandro no estaba completa. ¿Por qué había esperado hasta el último minuto para contarle todo lo que había sucedido con la joyería? Alejandro parecía tan tranquilo, pero ella podía notar una ligera preocupación en sus ojos. Quería creerle, pero una pequeña parte de ella seguía dándole vueltas a lo sucedido. Mientras se acercaban a la puerta principal, Sofía miró a su alrededor. Los invitados ya se habían acomodado, y algunos los miraban con curiosidad. En la sala principal, los demás esperaban ansiosos. Había mucho en juego en ese momento, no solo la boda, sino la promesa de un futuro juntos, un futuro lleno de ilusiones, pero también de decisiones difíciles que enfrentarían como pareja. Alejandro sonrió, aunque sabía que no todo estaba resuelto. Había algo en su pecho que aún no lo dejaba respirar tranquilo. El collar ya estaba en su lugar, en las manos de Sofía, pero eso no significaba que la boda fuera perfecta. Había mucho más que un collar en juego. Sofía lo sabía, pero no podía evitar sentirse aliviada de que todo estuviera comenzando a encajar. «Te ves maravillosa», le dijo Alejandro, tomando su mano con suavidad, como si fuera la primera vez que la tocaba. Sofía sonrió, pero sus ojos seguían buscando una respuesta. A pesar de su cariño, algo seguía flotando entre ellos, una pequeña sombra que no quería desaparecer. «Me alegra que hayas encontrado el collar, Alejandro», dijo Sofía, con voz suave, pero llena de una mezcla de emoción y duda. «Pero creo que hay algo más que no me has contado». Alejandro la miró fijamente, dándose cuenta de que había más que decir. «No quiero que pienses que no confío en ti», comenzó, su voz grave y sincera. «Pero la verdad es que la joyería fue solo una parte de lo que pasó. Cuando descubrí que no llegaría a tiempo, me sentí completamente impotente. No podía dejar que nuestro día fuera arruinado por algo tan pequeño». Sofía frunció el ceño, pero no interrumpió. Él estaba siendo sincero, eso lo sentía, pero había algo más que no cuadraba. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Entonces, ¿por qué intentaste esconderlo?» «Porque no quería que te preocuparas, Sofía. Sabía que ese collar era importante para ti, y no quería verte triste. Quería hacer de este día algo perfecto para ti, para nosotros. Pero me equivoqué. Debería haberte contado lo que estaba pasando». Sofía pensó por un momento. ¿Cómo podía estar tan segura de que lo que había hecho Alejandro era lo correcto? Pero al mismo tiempo, ¿acaso no era eso lo que hacía que él fuera quien era? Él era un hombre que no aceptaba un no por respuesta, que no se rendía ante las adversidades. ¿Acaso no era ese el hombre del que se había enamorado? Finalmente, Sofía soltó un suspiro profundo y le sonrió. «Entiendo, Alejandro. Quiero creer en ti. Pero lo más importante es que aprendimos algo hoy. Un detalle como un collar puede ser importante, sí, pero lo que realmente importa es cómo enfrentamos los problemas juntos». Alejandro la miró, aliviado, y la abrazó con fuerza. La idea de que todo había sido un malentendido empezó a desvanecerse, y en su lugar, una sensación de comprensión y cercanía comenzó a crecer. El amor no se medía por los objetos ni las sorpresas materiales, sino por las decisiones difíciles que tomaban para que el otro se sintiera especial. «Gracias, Sofía», murmuró él, con el corazón lleno de gratitud. «No sabes lo mucho que significa para mí que entiendas». La pareja entró a la sala, donde todos los ojos se volvían hacia ellos. Los invitados esperaban, pero no había nada que temer. Sofía lucía un vestido de ensueño, y el collar brillaba con intensidad, reflejando la luz de las velas como un símbolo del amor renovado entre ellos. Aunque el camino había sido complicado, ellos habían encontrado su manera de enfrentarlo. El amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo,
Y eso era lo que importaba al final. El sacerdote dio el inicio a la ceremonia, y los dos se miraron, esta vez sin reservas. Sabían que lo que habían vivido solo era el comienzo de muchas más pruebas que vendrían. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Sofía y Alejandro comprendieron que, mientras se tuvieran el uno al otro, no habría nada que no pudieran superar. La boda continuó, pero ahora con una energía diferente. Los invitados, al ver la sinceridad de ambos, comenzaron a compartir sus propias historias de amor y sacrificios. Aquel día no solo fue especial por el evento, sino por la transformación que provocó en cada uno de los presentes. La ceremonia continuó sin más interrupciones, pero Alejandro no podía dejar de mirar a Sofía. Ella lucía radiante, más hermosa de lo que jamás había imaginado. El collar que él había conseguido, aunque simple en apariencia, se veía perfecto en su cuello, como si hubiera sido hecho solo para ella. Y a pesar de las complicaciones previas, sentía que había hecho lo correcto al luchar por ese detalle, por salvar su día. Pero algo aún rondaba en su mente. ¿Era suficiente? ¿Era suficiente haber solucionado un problema a última hora? Alejandro sabía que había mucho más en juego que un collar. Había algo más profundo, algo que no se resolvía con objetos o sorpresas. Algo que, tal vez, no estaba completamente claro para Sofía aún. Mientras el sacerdote continuaba con la ceremonia, sus palabras resonaban en la mente de Alejandro, pero él no podía evitar pensar en lo que vendría después. Las promesas que se hacían hoy, las palabras de amor que se intercambiaban, ¿serían suficientes para enfrentar lo que la vida les tenía preparado? ¿Serían capaces de mantenerse unidos ante las pruebas que inevitablemente llegarían? Sofía parecía tranquila, pero él notaba en su mirada que algo seguía preocupándola. No era solo el collar. Había algo más. Ella había mostrado comprensión, había aceptado su explicación, pero algo en su actitud le decía que había más dudas de las que quería admitir. Y eso le preocupaba. El momento culminante de la ceremonia llegó. El sacerdote les pidió que se miraran a los ojos, listos para intercambiar los votos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. A medida que miraba a Sofía, comprendió que este era el verdadero momento de la verdad. No era el collar lo que definiría su matrimonio. No eran las joyas, ni el vestido, ni las flores. Lo que realmente importaba, lo que quedaría grabado en sus corazones, era este instante, la promesa de un amor duradero, sin importar las dificultades. Te tomo a ti, Sofía, como mi compañera de vida, comenzó Alejandro, con voz firme pero llena de emoción. Te prometo amarte, respetarte y apoyarte en cada paso del camino, incluso cuando las cosas no sean fáciles. Prometo luchar por nosotros, siempre. Sofía lo miró fijamente, con los ojos brillando. Por un momento, parecía como si todo el resto del mundo hubiera desaparecido. Todo a su alrededor se desvaneció, y solo existían ellos dos en ese instante. Te tomo a ti, Alejandro, dijo Sofía, su voz suave pero segura. Te prometo que, pase lo que pase, estaré a tu lado, amándote y apoyándote, en los días buenos y en los malos. Te prometo que nunca dejaré de luchar por ti. En ese momento, Alejandro sintió que su corazón se derretía. Sofía no solo aceptaba el amor que él le daba, sino que también estaba dispuesta a luchar por él, a hacer sacrificios, a comprometerse de verdad. Era más que una simple promesa. Era un pacto de vida, una promesa de estar juntos no solo en los días soleados, sino también en los momentos oscuros. El sacerdote, con una sonrisa amable, les pidió que se tomaran de las manos. Los dos lo hicieron, sintiendo el calor de la otra persona, sabiendo que, aunque los problemas nunca desaparecerían, podrían enfrentarlos juntos. La vida no sería perfecta, pero lo que sentían el uno por el otro sí lo era. El momento de los anillos llegó, y Sofía colocó el anillo de Alejandro en su dedo con una sonrisa tímida. Ella, al igual que él, sabía que no todo sería fácil, pero también sabía que este día, este compromiso, era el primer paso hacia una vida juntos llena de desafíos, sí, pero también de amor verdadero. La ceremonia continuó,
Pero algo había cambiado en el aire. Los invitados se dieron cuenta de que no solo estaban presenciando una boda, estaban siendo testigos de algo más profundo. Estaban siendo testigos de un amor que se había probado a través de las dificultades, un amor que no se construye sobre cosas materiales, sino sobre decisiones, sacrificios, sobre todo, compromiso. Alejandro y Sofía se miraron una vez más antes de que se diera por terminada la ceremonia. Los dos sabían que el futuro los esperaba, y aunque el camino no sería fácil, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Por primera vez en todo el día, Alejandro se sintió en paz. Lo que más le importaba era Sofía, y sabía que, mientras tuvieran el uno al otro, no habría nada que no pudieran enfrentar. Y así, con una sonrisa compartida y un futuro lleno de promesas por delante, ambos dieron un paso hacia lo que sería el inicio de su nueva vida juntos. La recepción comenzó en un ambiente cálido, lleno de risas, conversaciones y música suave. Alejandro y Sofía caminaban entre sus invitados, respondiendo a las felicitaciones con sonrisas, pero ambos sabían que la verdadera conversación aún no había tenido lugar. Aunque todo parecía estar en su lugar, como en un sueño, había una pregunta que rondaba la mente de Sofía, una que no podía evitar. A pesar de la promesa de amor que se habían hecho en la ceremonia, algo seguía sin resolverse. Sofía miró a Alejandro mientras se acercaban a la mesa del banquete. Sus ojos, llenos de cariño, la hacían sentir especial, pero la duda seguía flotando en su mente. Él había hecho lo que pudo para salvar la boda, pero ¿había realmente resuelto lo que sentía? ¿Podía confiar plenamente en él después de todo lo que había sucedido con la joyería? Alejandro había estado tan centrado en sorprenderla con ese collar, pero ¿era ese el único detalle que ella realmente necesitaba? Sofía comenzó a recordar cómo habían comenzado todo. Al principio, su relación parecía una historia sencilla, llena de esos pequeños gestos de amor que a veces son más importantes que los grandes momentos. Pero, en este día, las emociones estaban a flor de piel, y aunque todo parecía perfecto, no podía evitar preguntarse si el amor que él sentía por ella era tan sólido como parecía. Mientras caminaban entre los invitados, Alejandro notaba que Sofía se había alejado un poco de él. Su sonrisa seguía ahí, pero algo en sus ojos le decía que su mente estaba en otro lugar. No quería presionarla, pero sabía que era el momento de hablar, de enfrentar de una vez las preguntas que no se habían hecho aún. ¿Te pasa algo, Sofía?, le preguntó con voz suave, pero cargada de preocupación. Sé que te estás preguntando muchas cosas, y creo que es momento de hablarlo. Sofía lo miró por un momento, como si lo estuviera evaluando. Las palabras estaban en su mente, pero no sabía si era el momento adecuado para expresarlas. La verdad era que todo se había movido tan rápido. La boda, el collar, las sorpresas, pero ¿realmente había tomado el tiempo necesario para pensar en su futuro juntos? ¿Había mirado más allá de los pequeños detalles que podían haberse solucionado de otra manera? Es solo que, comenzó, pero se detuvo al ver el brillo de sus ojos. Alejandro la estaba mirando con esa sinceridad que siempre la había cautivado, como si de verdad quisiera escucharla, sin juzgarla. Es solo que a veces siento que todo esto es más un sueño que una realidad. Quiero creer que estamos listos para esto, para lo que viene. Pero no puedo evitar tener dudas. Alejandro la miró, sintiendo como un peso le caía sobre el pecho. No era el tipo de hombre que se mostraba vulnerable, pero en ese momento, entendió que las palabras de Sofía no eran un reproche, sino una llamada a la honestidad. Ella no necesitaba un collar brillante ni una boda perfecta. Necesitaba saber que él estaba tan comprometido con ella como ella lo estaba con él. Sofía, comenzó, pero no sabía por dónde empezar. Miró a los invitados que los rodeaban, pero al final solo veía a Sofía, la mujer con la que había planeado su futuro, con la que quería compartir todos los momentos de su vida. Lo que quiero decirte es que yo estoy aquí, ahora y siempre. No solo por el collar, no solo por el día de la boda, sino porque quiero que esta vida juntos sea algo real, que no sea solo una ilusión. Y si tengo que demostrarlo con hechos,
Lo haré. Cada día, Sofía, cada día. Sofía lo miró fijamente, viendo la sinceridad en su rostro. Ella sabía que Alejandro no era un hombre de palabras vacías, que sus actos hablaban más fuerte que cualquier promesa. Pero al mismo tiempo, sentía una leve incomodidad al pensar que las dudas que había tenido durante el día no desaparecían por completo con unas palabras bonitas. A veces, lo que más asustaba no era lo que se decía, sino lo que quedaba sin decirse. «No quiero que esto sea una sorpresa», dijo Sofía, sus palabras suavemente pronunciadas, pero firmes. «No quiero que tengamos que demostrar que somos fuertes por fuera cuando por dentro estamos luchando. No quiero que nuestra relación se base en apariencias. Quiero que todo lo que hagamos, lo hagamos porque realmente lo sentimos». Alejandro asintió, comprendiendo finalmente lo que ella necesitaba. Ella no le estaba pidiendo que fuera perfecto, ni que solucionara todo de inmediato, sino que le pidiera sinceridad, que compartiera sus miedos, sus sueños, sin esconderse detrás de grandes gestos. «Te lo prometo», dijo Alejandro, con una mirada profunda. «Lo que más quiero es que nuestra relación sea real, basada en la verdad. Y sé que el camino no siempre será fácil, pero estaré contigo en cada paso». Sofía sonrió, sintiendo por fin una paz que no había sentido durante todo el día. La promesa de Alejandro no era solo de palabras, sino de acciones. Y eso era lo que ella necesitaba para seguir adelante, para confiar plenamente en él. Porque en el fondo, sabía que el amor verdadero no se construye sobre joyas ni sorpresas, sino sobre la confianza y el compromiso mutuo. El resto de la noche pasó entre risas, bailes y conversaciones, pero Sofía y Alejandro sabían que este día no solo había sido el comienzo de su vida juntos, sino el inicio de un amor más profundo, que se forjaba en la comprensión, en la vulnerabilidad, y en la certeza de que, pase lo que pase, siempre estarían el uno para el otro. La noche avanzaba, pero el ambiente en la recepción seguía lleno de risas y celebración. La música, que antes había sido un fondo lejano, ahora parecía estar directamente conectada con las emociones que se vivían en ese momento. Alejandro y Sofía se sentaron en una mesa a un lado, mirando a sus invitados, pero sin dejar de lado las palabras que habían compartido en su conversación más íntima de la noche. Por fin, Sofía se sentía en paz, como si una gran carga se hubiera aliviado de su pecho. Las dudas que había tenido durante el día empezaban a desvanecerse, y una sensación de seguridad se instalaba en su corazón. «Te amo, Sofía», le dijo Alejandro, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «Te amo más de lo que puedo poner en palabras. Hoy, más que nunca, estoy seguro de que todo lo que hemos pasado ha valido la pena». Sofía sonrió, su mirada suave y llena de amor. «Yo también te amo, Alejandro. Y sé que juntos enfrentaremos lo que venga. Hoy, ya no tengo miedo de lo que el futuro nos traiga. Siento que puedo confiar en ti, más que nunca». Mientras disfrutaban del momento de paz, un grupo de amigos se acercó a su mesa para brindar con ellos. La fiesta seguía en pleno auge, pero Sofía no podía evitar sentirse un poco distante, como si el bullicio y la alegría de la noche no pudieran reemplazar lo que realmente importaba. Quería vivir ese momento con Alejandro, pero algo más estaba comenzando a nublar su mente. En el fondo de su corazón, Sofía sabía que las dudas no se iban a ir de la noche a la mañana. Aunque había llegado a la conclusión de que el amor entre ella y Alejandro era verdadero, había una inquietud persistente. ¿Realmente podían soportar los desafíos del futuro? El matrimonio no era solo un día de celebración, sino una vida entera llena de decisiones y sacrificios. Y aunque había encontrado consuelo en las promesas de su esposo, el miedo de que las dificultades pudieran separarlos seguía ahí, latente. Alejandro, al ver su expresión pensativa, notó de inmediato el cambio. Se acercó a ella, tomándole la mano con ternura. «¿Qué pasa, Sofía? Puedo ver en tu rostro que algo te preocupa». Sofía lo miró a los ojos, y en ese instante supo que no podía guardar más cosas para sí misma. «Es solo que no quiero que nuestro amor se quede en palabras, Alejandro.
Quiero que se vea en cada acción, en cada decisión que tomemos. Ya no quiero vivir con dudas. No quiero que, dentro de unos años, miremos atrás y veamos que dejamos que el miedo y las inseguridades nos destruyeran. Alejandro la miró fijamente, comprendiendo de inmediato la gravedad de lo que ella decía. Era cierto, lo que ambos temían no eran las pequeñas adversidades, sino las grandes preguntas que siempre se escondían en las relaciones. ¿Podrían mantenerse juntos si algo salía mal? ¿Serían capaces de enfrentar las adversidades de la vida sin que el amor se desvaneciera? Te entiendo, dijo él, con voz firme, pero también con un toque de vulnerabilidad. Siempre he querido que este amor sea más que solo palabras. Quiero que sea nuestra verdad. Y aunque sé que no podemos controlar todo lo que el futuro nos traerá, lo que sí puedo prometerte es que nunca me rendiré. No me rendiré contigo. Sofía respiró profundamente, buscando en sus ojos una respuesta sincera. Sabía que él lo decía con el corazón, pero las palabras por sí solas no eran suficientes. Ella necesitaba verlo, necesitaba sentirlo en su piel. El amor era un compromiso continuo, una acción diaria que se renovaba con cada gesto, con cada sacrificio. Yo también lo prometo, Alejandro, respondió Sofía, apretando su mano. Prometo que nunca dejaré de luchar por nosotros. No solo hoy, sino siempre. Aunque no tengamos todas las respuestas, siempre estaré a tu lado. Ambos compartieron una sonrisa, pero en el fondo sabían que las promesas debían ser respaldadas por acciones. Esa noche, mientras los demás seguían celebrando, ellos se sumergían en un compromiso más profundo, un compromiso que no solo se vería en el altar, sino en cada día que viniera después. La boda había sido el principio, pero lo que realmente importaba era lo que sucedería después. La fiesta siguió hasta altas horas de la madrugada, pero para Sofía y Alejandro, el mayor regalo de esa noche no fue el collar, ni la fiesta, ni los elogios de los invitados. Fue la certeza de que, al mirarse el uno al otro, sabían que su amor, aunque todavía joven, ya estaba cimentado en una base sólida de confianza, vulnerabilidad y el entendimiento de que cada día sería un nuevo comienzo. Sin importar lo que sucediera, ellos caminarían juntos, enfrentando el futuro como un equipo. Esa noche, mientras se retiraban a su habitación, Sofía no podía evitar sentirse agradecida por todo lo que había vivido. La boda había sido todo lo que soñó, pero más que eso, había sido un recordatorio de lo que realmente importaba, el amor que se habían prometido, y la promesa de que no dejarían que nada los separara. La mañana siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba suavemente la ciudad. A pesar de la alegría de la boda, Sofía no podía evitar sentir una ligera ansiedad. Los días posteriores a una boda suelen ser un torbellino de emociones, las felicitaciones, la luna de miel, los sueños compartidos, pero también las expectativas, los desafíos, sobre todo, las primeras pruebas del matrimonio. Alejandro se despertó a su lado, su rostro sereno, pero Sofía podía ver que en su mirada también había un leve destello de preocupación. Ambos sabían que el camino que tenían por delante no iba a ser fácil, y aunque la promesa de amor había sido hecha, la realidad de la vida diaria les aguardaba con su carga de incertidumbres. «Buenos días», dijo Alejandro con una sonrisa relajada mientras acariciaba su cabello. Sofía le devolvió la sonrisa, pero no pudo evitar que una pregunta se asomara en su mente. «¿Cómo te sientes, Alejandro? Quiero decir, después de todo lo que pasó ayer, ¿realmente estamos preparados para lo que viene?» Alejandro se sentó en la cama, pensativo. La pregunta de Sofía no era algo que esperara. Aunque había estado seguro de sus promesas, la verdad es que sentía el peso del compromiso. Había hecho lo posible por demostrarle que la amaba, pero sabía que no bastaba con un solo día, por más perfecto que fuera. El matrimonio no era solo un contrato de palabras, sino de acciones diarias, y eso era lo que lo llenaba de incertidumbre. «Me siento bien, Sofía», respondió con voz tranquila, pero sus ojos no podían esconder la complejidad de sus pensamientos. A veces, la vida cambia en un instante, y lo que uno creía que estaba preparado para manejar,
se convierte en algo completamente nuevo. Lo que sucedió ayer fue increíble, pero lo que viene ahora es lo que realmente me tiene pensando. El amor no es solo un día, es todos los días. Sofía lo miró detenidamente, sintiendo una especie de alivio al ver que no era la única que sentía la presión. El amor y el matrimonio, aunque bellos, eran algo mucho más profundo que lo que los ojos podían ver. Yo también pienso lo mismo, admitió ella, tomando su mano. Lo que pasó ayer fue hermoso, pero el futuro es incierto. No quiero que nuestra relación se base solo en momentos grandiosos. Lo que más me importa es saber que lo que tenemos, este amor, es real y fuerte, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Ambos se quedaron en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Aunque ambos tenían claro que se amaban, el temor a lo que el futuro podría depararles comenzaba a formarse en sus corazones. No era un miedo a estar juntos, sino un temor al desconocido camino de la vida que, sin importar cuánto intentaran planearlo, siempre era incierto. ¿Y si un día no somos tan felices como ahora?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. ¿Y si las discusiones y las diferencias nos separan? Alejandro la miró intensamente, como si quisiera darle todas las respuestas del mundo, pero sabía que no había una solución mágica para esos temores. Eso podría pasar, Sofía. Nadie puede garantizar que siempre será fácil. Pero sé que, sin importar lo que pase, quiero luchar por ti. Quiero luchar por nosotros. Lo que tenemos es más que una promesa. Es una elección diaria. Elegirnos todos los días. Sofía lo miró fijamente, entendiendo finalmente la magnitud de lo que Alejandro estaba diciendo. El matrimonio no era un destino fijo. Era un viaje. Y cada día que pasaban juntos era una elección renovada de estar allí, de comprometerse de nuevo. Las dudas y temores nunca desaparecerían por completo, pero eso no significaba que no pudieran seguir adelante. Gracias, Alejandro, susurró ella. Me hace bien escuchar eso. A veces, me siento abrumada por todo lo que esperamos del matrimonio, pero escuchar tus palabras me da esperanza. Y me da esperanza escuchar las tuyas, respondió él, tomando su rostro con suavidad. Siempre hemos sido un equipo, Sofía. Y aunque el futuro sea incierto, sé que mientras estemos juntos, todo lo que venga será más fácil de llevar. Con esas palabras, Sofía se sintió aliviada, como si una carga se hubiera soltado de sus hombros. No importaba lo que el destino les tuviera preparado. Mientras estuvieran juntos, serían capaces de enfrentar cualquier cosa. La duda seguía ahí, pero ya no era tan grande. Era solo una parte del viaje. Después de un rato, ambos se levantaron de la cama, decididos a aprovechar el día que les quedaba en la ciudad. La luna de miel no era solo un descanso, sino una oportunidad para disfrutar del tiempo juntos y reafirmar el amor que habían prometido el uno al otro. No era el final, sino solo el comienzo. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, tomados de la mano, Sofía y Alejandro comprendieron algo crucial. Las promesas no se trataban solo de lo que se decía, sino de lo que se hacía todos los días. El amor no era solo un sentimiento, sino una acción constante, un compromiso que se renovaba a cada paso. Vamos a hacer que cada día cuente. ¿Te parece?, dijo Sofía, con una sonrisa confiada. Por supuesto, respondió Alejandro, apretando su mano. Cada día, juntos. La luna iluminaba suavemente la habitación de hotel donde Sofía y Alejandro se encontraban. La boda había quedado atrás, pero los ecos de ese día seguían resonando en sus corazones. El cansancio físico era evidente, pero más que eso, había una sensación de paz que nunca antes habían experimentado. Habían superado los obstáculos del día, pero sabían que lo más importante aún estaba por venir. Hoy ha sido increíble, dijo Sofía, mirando a Alejandro con una sonrisa tímida pero sincera. Nunca imaginé que una boda podría ser tan complicada, pero al final, todo tiene sentido. Alejandro se acercó a ella, tocando suavemente su rostro. Lo importante es que lo hicimos juntos, Sofía. Y eso es lo que siempre vamos a hacer,
Enfrentar todo, todo lo que venga, como equipo. Sofía asintió, pero su mente seguía trabajando, como siempre. Aunque el día había terminado y todo había salido bien, no podía evitar preguntarse si esa paz duradera sería posible a largo plazo. A veces, las dudas se colaban en su interior sin previo aviso. La vida real no era un cuento de hadas, y ella sabía que en el camino tendrían que enfrentar retos que nunca podrían prever. «¿Sabes, Alejandro?», continuó Sofía, su voz calmada pero cargada de emoción. «Hoy, más que nunca, me siento agradecida por todo lo que hemos superado. Pero también siento un pequeño miedo. Miedo de que, en algún momento, las cosas no sean tan fáciles como ahora. O peor, que tal vez ya no estemos tan conectados como hoy». Alejandro la miró con los ojos llenos de comprensión. Sabía exactamente a qué se refería. El amor no era algo que se diera por sentado. Requería trabajo, compromiso, sobre todo, la disposición de crecer juntos. «Sofía, ese miedo es normal. Todos lo tenemos, incluso yo. Pero lo que quiero que sepas es que no importa lo que venga. Mientras estemos juntos, mientras mantengamos esa conexión que tenemos ahora, no habrá nada que no podamos superar». Sofía respiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, pero a veces me da miedo perder lo que tenemos. El amor es tan frágil, tan fácil de perder. Y aunque siento que hemos construido algo fuerte, algo hermoso, el futuro es incierto». Alejandro, con una sonrisa suave, se acercó aún más y la abrazó con ternura. «El futuro no está escrito, Sofía. Lo escribimos nosotros, cada día, con cada acción, con cada palabra, con cada elección. No será perfecto, y habrá momentos difíciles, pero lo enfrentaremos juntos, siempre». Sofía cerró los ojos, disfrutando de su abrazo. Sentía que, a pesar de sus miedos, había encontrado en Alejandro un compañero verdadero. Sabía que no siempre serían felices o estarían tranquilos. Había momentos de duda, de dolor, y eso era algo que ella también tendría que aprender a aceptar. Pero con él, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. «Te prometo, Alejandro, que siempre estaré aquí, incluso cuando las cosas no sean fáciles. Cuando el miedo se apodere de nosotros, recordaré este día, recordaré cómo me siento ahora, y me aferraré a eso». Alejandro la miró fijamente, su voz suave pero decidida. «Te lo prometo también, Sofía. No importa lo que pase, te elegiré a ti, todos los días. Y lo haremos juntos». Mientras se recostaban en la cama, con las luces tenues iluminando el cuarto, ambos sabían que este era solo el principio. No se trataba de tener un día perfecto, ni una boda de cuento de hadas. Se trataba de cómo manejarían lo que viniera después. Y aunque el miedo seguía allí, Sofía se dio cuenta de que no estaba sola. Tenía a Alejandro, alguien que estaría a su lado para enfrentar las tormentas y disfrutar de los días soleados. El futuro no sería fácil. Nadie podría predecir lo que les esperaba. Pero había algo que los unía más allá de las dificultades, la certeza de que, mientras compartieran su vida, siempre habría un motivo para seguir adelante. Los problemas vendrían, los desafíos aparecerían, pero la confianza mutua sería la base sobre la cual construirían todo lo demás. Sofía se acurrucó en su pecho, y Alejandro la rodeó con sus brazos. En ese momento, todo parecía estar en su lugar. No necesitaban más que eso, un amor que los conectaba, un compromiso que los mantenía firmes. Sabían que lo que les esperaba no era un camino sin obstáculos, pero también sabían que no había nada que temer mientras caminaran juntos. «Siempre juntos, ¿verdad?», susurró Sofía, casi como si necesitara confirmarlo. «Siempre juntos», respondió Alejandro, besando suavemente su cabeza. Y, con esas palabras, ambos se quedaron dormidos, sabiendo que, a pesar de las incertidumbres que el futuro les traería, su amor sería la fuerza que los guiaría a través de todo.